Nosotros, como cada jueves, tenemos la visita en nuestros estudios desde la Defensoría del Pueblo de la Nación. Por supuesto, hablamos de nuestra compañera Sandra Riquelme. Buen día, Sandra. Buenos días a ustedes, a toda la audiencia. Un placer estar con ustedes. Perfecto. Hoy no viniste sola. No, vine con Presentanos a quién tenemos en el estudio. Con una gran amiga muy especial, a quien quiero mucho y bueno, compañera de muchas actividades, que es la señora Nadia Zúñiga, ¿sí? Exacto. Buenos días. Bueno, mira, Sandra, primero, ya que voy a aprovechar primero para saludar a la audiencia, pero para decirle mi nombre completo, porque es algo que Gracias. tengo, es ese orgullo hoy, ¿no? Año 2017. Mi nombre es Nadia Jazmín del Rosario Zúñiga Sánchez, ley 26.743. Después le vamos a contar un poquitito de qué se trata esta ley. Gracias, Nadia. Para mí sos Nadia. Exactamente, simplemente Nadia, ¿sí? Bueno, las ventajas de la amistad es eso. Contanos... Me sumo yo está. también, Leo, en Sí. esta mañana que te ha invadido la mesa el género femenino. Tal cual, pero es algo Es que lindo, sucede los jueves lindo. y es algo copado, sí, es algo que uno A él le espera. ¿no? gusta, a él le gusta. Sí, tal cual. Sí, sí. Bueno, por supuesto, Verónica Sandoval, nuestra compañera, que también está con nosotros en la mesa. Totalmente. Sandra, ¿qué El tenemos tema para de hoy? Bueno, el tema de hoy es diversidad sexual y derechos humanos. Bien. Vieron que cada jueves tocamos un temita y siempre arrancamos el bloque diciendo que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Que todas las personas tienen el derecho a disfrutar de los derechos humanos, sin distinción alguna. Y hemos ido viendo cómo estos derechos a veces son vulnerados por distintas condiciones a lo largo de estos programas, ¿sí? Una de las cuestiones es la discriminación, la violencia, que sufren las personas que tienen una orientación sexual o una identidad de género que no se corresponde con el binarismo que domina la cultura en la que estamos insertos, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados o fuimos criados, nuestras costumbres, en nuestra familia, en nuestra religión, como que hay dos sexos, que es hombre, mujer, que las parejas normales son las heterosexuales, hombre, mujer, y que nos hemos quedado con una visión estrecha de esta cuestión, ¿no? Ver el tema de la diversidad desde el paradigma de los derechos humanos supone, como ya hemos dicho en otros programas, aceptar, reconocer, respetar, proteger, garantizar los derechos de todas las personas sin distinción de ningún tipo, sin distinción por orientación sexual, sin distinción por identidad de género, ¿sí? Por eso es que hoy que vamos a tocar un tema que por ahí aborda temas que han sido tabú, que son difíciles de tratar en la sociedad, que están en el tapete gracias al activismo de muchas organizaciones, de muchas personas, ¿sí?, que se han involucrado en esto, no solo de ahora, desde hace 40 años atrás que se viene trabajando en estos temas, y bueno, y que uno tampoco se la sabe toda, entonces que está bueno convocar a quienes han luchado por ello, y es por eso que está Nadia aquí con nosotros. Nadia, vos sos una luchadora, una activista, y hoy sos una funcionaria municipal. Exacto, mira, sí, primero yo soy una militante trans, soy militante de ATA. ATA es la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, una organización que tiene más de 24 años de existencia en este país. Imaginemos cómo habrá sido 24 años empezar con una organización, ¿no? Yo hoy llego acá, soy funcionaria pública, ya digamos como estas compañeras lo que hicieron fue preparar este mundo para que yo pudiera ejercer incluso esta función pública que tengo y poder estar sentada acá, ¿sí? Entonces nosotras decimos mucha memoria cuando hablamos de estas cuestiones. Bien, hace poquito se conmemoró el día... El día 18 de marzo lo que hicimos se conmemora acá en la Argentina y y en esta oportunidad se hicieron algunas actividades en Francia. Es el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, que es en homenaje a Claudia Pía Baudraco, que fue la fundadora de ATA, gran impulsora de la Ley de Identidad de Género, y por esas cosas de la vida, viste, esas cositas que tiene la vida que nunca llegamos a entender. Ella falleció el 18 de marzo del año 2012 y la ley se promulgó el 12 de mayo del mismo año. Pero, digamos, tenemos ley, que es lo importante. Ya, es lo importante, es por lo que ella luchó, ¿no?
Bueno, vamos a aclarar un poquito los términos, ¿no? Porque yo estoy hablando de discriminación por motivo de orientación sexual, por motivo de identidad de género. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de orientación sexual? Yo les voy a dar más o menos qué es lo que dicen los principios internacionales de Yogyakarta. Yogyakarta, exacto. Entendemos por orientación sexual a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Para ponerlo un poquito más en criollo, nosotros estamos acostumbrados a leer las definiciones, exacto, sí. Pero está muy buena la definición esa, porque vos fíjate que dice género, no dice sexo. No dice sexo. Ya, viste, hay otra perspectiva ya en esa definición y eso es lo importante. Pero nosotras cuando damos los talleres y cuando hablamos de esto, cuando hablamos de la orientación sexual, nosotros decimos, le ponemos un poco de romanticismo también si se quiere, pero en realidad estamos diciendo otra cosa. A ver. Sí, mira, yo digo que la orientación sexual es la capacidad de amar que tenemos las personas. Hay personas que tienen la capacidad de amar a personas del mismo género, personas de género opuesto o de ambos géneros, ¿sí? Si yo tengo la capacidad de amar a una persona del género opuesto, seré heterosexual. Si yo tengo la capacidad de amar a ambos géneros, seré bisexual. Y si yo tengo la capacidad de amar a mi mismo género, seré gay, sí, o lesbiana. Bien. ¿Sí? Bueno. Ese es un poquitito. ¿Por qué te decía la capacidad de amar? Porque tiene que ver con esto, porque en esta sociedad, como vos explicabas recién, en esta cultura en la que hemos sido educados, educadas, educadex, con X también, sí, porque nosotras también fuimos educadas en esta cultura, sí. Parece ser que la capacidad de amar, el amor y la realización y los hijos y la familia y todo eso ha sido solamente para los heterosexuales. Claro. Entonces yo digo, tenemos la capacidad de amar también, tenemos la capacidad de pensar en proyectos, de tener hijos, si lo deseamos, si queremos, de tener una familia, de tener una pareja, de construir sueños con otra persona. Y el Estado debe garantizar el ejercicio de estos derechos, porque diciendo, bueno, pero que hagan lo que quieran, no alcanza. Porque justamente a eso vamos, cuando uno reconoce estos derechos, a estos sujetos de derechos, le tiene que garantizar el ejercicio y el goce de todos los derechos, y vemos que no es tan así en cuanto al trabajo, en cuanto a la salud, en cuanto a la educación. Entonces, no basta con decir, sí, yo los acepto, sino a reconocer y garantizar el ejercicio de derechos. Cuando hablamos de identidad de género, te agradezco mucho, Nadia, porque vos lo vas aclarando y lo vas poniendo con tu perspectiva. Yo les voy a leer lo que dice la ley y las definiciones. Entendemos por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Exacto. Vos sabés que, a mí me pasa que yo cuestiono las palabras y es un ejercicio que me encanta hacer, pero cuestionar nos ayuda a pensar. Para pensar, ¿entendés? Yo creo que si hay algo que tenemos que tener las personas es ese espíritu crítico siempre ahí latente, siempre ahí, digamos, como para largarla, digo, ¿no? Sí, sí. La definición ahí dice con el sexo asignado. Yo diría con el género asignado, porque por esta cuestión de que lo que se asigna cuando vos nacés es el género. Pero bueno, son otras cuestiones más profundas que deberemos hacer también como sociedad y también como activistas. Pero esto como para que la entiendan las personas en casa, es cuando el médico dice varón, mujer. Exacto, pero cuando dice varón, mujer, pero aparte de ahí se te asignan un montón de cosas. ¿Sí? Ya eso ya implica una cuestión, ¿no? Porque digamos, podría ser varón, mujer, podría ser intersex. Claro. Porque no es cierto que existen solamente dos sexos. Están los intersex. Tampoco es cierto que existen solamente dos géneros, ¿sí? Yo creo que existen tantos géneros como seres humanos existen. Y la ley de identidad de género, si bien por ahí mucha gente piensa que es una ley que ha salido para las personas trans, y yo diría que nos quedamos cortos si decimos y alabamos esa ley por eso.
Porque esta ley te garantiza, le garantiza a cada ser humano, a cada ciudadano en este país poder vivir como siente el género, como lo puede expresar, como que desea expresarlo. Entonces yo digo, bueno, las personas trans es buenísimo porque esto nos habilita a tener este DNI, por eso decía esto de mi nombre completo y el número de la ley, ¿no? Pero después también dice que, se me fue la idea, por avanzar. Dice, a ver, esta ley lo que viene a decir, decía que cada cual puede vivir conforme pero aparte las personas el género es una construcción que hacemos, entonces cada persona va construyendo su género conforme lo siente. Entonces, por ejemplo, yo digo en los talleres, un varón por ahí siente que tiene que tener más musculatura porque él siente que su género masculino así lo quiere vivir, y entonces hace cosas para lograr esa musculatura, ¿no? Una mujer cis, o sea, una mujer no trans, siente que para construir su género necesita, no sé, ponerse implantes de silicona porque quiere tener mayor volumen, entonces construye su género. Lo mismo pasa con las personas trans. Podemos o no, hacernos estos tratamientos, ¿sí? Si lo deseamos, si queremos. Esa es la forma en que vamos expresando el género. Bien, gracias Nadia. La verdad es que aprendemos muchísimo con vos. Bueno, yo quería hacer una reseña ahora de cuánto se ha luchado, digamos, o cuánto activismo, pero por ahí la palabra lucha no refleja en realidad todo lo que se ha hecho, es activismo en realidad. Yo decía que más de 40 años. Ustedes sabían que en los 90 todavía no se reconocía la personería jurídica a asociaciones o entidades de este tipo. Hay un antecedente en 1991 que la comunidad homosexual argentina está tramitando su personería jurídica, se la niegan, inicia una demanda judicial, esto llega a la corte y se le deniega. O sea que hoy nosotros decimos como impensado, ¿no? Cuando tenemos tantas asociaciones, y bueno, y así se fue abriendo el camino, con fallos en contra, ¿no? Negativos, otros a favor. Yo creo que el de ustedes fue el primer reconocimiento, ¿no? De personería. ¿En qué año lo tuvieron ustedes? Mirá, ¿2004? 2004 creo que fue, sí, más o menos por ahí, sí. La de ATA, sí, 2004. Sí, 2004. Me parece que tuvieron que pasar como 17 años para que el Estado argentino reconozca esto, la personería jurídica, ¿no? A una asociación. Desde ahí abriendo el caminito, porque el activismo, en principio, ¿cómo se inicia? Para evitar la criminalización. O sea, sabemos que en muchos países ser gay o ser lesbiana o tener una identidad diferente a la común, sí, al ser trans, sí, es un delito. Exacto. Entonces, en muchas partes del mundo, el activismo comenzó por ahí, ¿no? Para visibilizar y para evitar la criminalización, exacto, de la identidad trans, exacto, nosotros le llamamos así. Y bueno, y eso ha sido algo que ha pasado también, acá en Trelew, por ejemplo, años atrás. Vos salías expresando tu género con la vestimenta, digamos, y eras detenida, ¿sí? Habían edictos policiales que permitían ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pero esto también, justamente con el activismo, fue como que se vino quitando, se fue avanzando de a poquito y pudimos ir avanzando socialmente hasta el respeto, exacto. Vos fíjate que ha sido tan importante esto del activismo que antes había un espacio que era para las personas trans y era la noche y era la prostitución, ¿sí? Y era de noche y era hasta ahí también en principio. Después se fue como avanzando un poquitito más y hoy, vos fíjate que vos no sabés el orgullo que nos da a nosotras las mujeres trans de acá de Trelew de poder estar trabajando en el municipio, por ejemplo. Claro. En pleno día. Hoy salimos libres, ¿sí? Podemos expresar nuestro género y acceder al derecho al trabajo. Derecho al trabajo, sí, exacto. Sí, en igualdad de condiciones, Exacto. sin tener que ocultarse ni invisibilizar la propia condición o subjetividad. Porque esa criminalización que se daba para las personas trans tampoco nos permitía, por ejemplo, ir a un hospital.
la gente dice, ¿cómo que no iban al hospital? Y no, porque ¿cómo íbamos a ir al hospital si salíamos a la calle y nos arrestaban? Claro. No llegábamos al hospital. ¿Sí? Entonces, ese derecho de la salud también fue negado de esa forma. Y así te hablo del derecho a la educación. Todo. Ahora vamos a ir como... Lo que vamos a ir analizando. Disculpen que me meta desde... Estamos apasionadas. Exacto. Te vamos a contar una anécdota antes de que hable. Una vez íbamos a 28 de julio con Nadia. Casi llegamos a las plumas. Sigamos hablando. Es impresionante lo que vos contás, Nadia, que por ahí ustedes ya lo tienen súper superado y demás, ¿no? El oyente que escucha este relato que vos decís, bueno, nosotros no podíamos salir de vida, nosotros estábamos destinadas a la noche y a la prostitución, es durísimo lo que decís, es muy doloroso para una persona con estas condiciones. Sí, digamos, pero también es digamos, yo cuando contamos estas cosas nosotras, digamos, no lo contamos para victimizarnos, porque es un hilo muy muy finito, ¿no? Porque ¿cómo hago yo para no caer en la victimización? Porque aparte cuando cuento estas cosas, por ahí estoy contando cosas personales y está ahí lo emotivo pendiente, está ahí como latente, ¿no? Pero sí han sido cosas muy duras que han pasado, pero bueno, nosotros apostamos a poder empezar a modificar de a poco los sistemas. Que hay que conocer, digamos, las realidades para poder transformarlas. Exacto, o sea, vamos ¿por qué estamos pidiendo un cupo, por ejemplo? ¿Sí? O sea, las condiciones que han desfavorecido son muy marcadas. Entonces, si hablas de desempleo, para las personas trans el desempleo tiene cifras altísimas, digamos. Es en total desproporción con el común de la población. Pero aparte, mira, yo te lo cuento, ¿no? Pero yo creo que la sociedad no oye aquello que no quiere oír. Porque, no, digamos, en ese no oyo no me hago cargo de lo que genero. Porque, digamos, cuando nosotras, digamos, no vinieron los marcianos y nos decían y nos arrestaban. No, pasaba acá. Claro. No, digamos, en las escuelas, ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Sí? ¿En qué sistema lo estamos educando? Nosotras proponemos otro sistema donde todo sea, digamos, más accesible para todos. Por eso es que hay que hablar de estas cosas, que las leyes solo no alcanzan, como que lo decimos todo el tiempo, que hay que concientizar, que hay que hablar de esto, que es fundamental la educación sexual integral bajo este paradigma, y que todos los operadores de todo el sistema tenemos que estar sensibilizados, y no solo sensibilizados, sino capacitados para actuar en consecuencia, ¿no? Exacto. Porque se sigue viendo discriminación, estigmatización, también en el ámbito de la justicia, en el ámbito administrativo, en el ámbito de la salud, todavía lo seguimos viendo, entonces hay que visibilizarlo para superar. Claro, y esta cuestión que tiene esto de la binariedad, ¿no? También que tiene que ver, digamos, con nuestra población pasa esto también. Por ejemplo, todas aquellas que podrían pasar como más desapercibida, digamos, que no se te note que sos trans, parece como que es más accesible todo. Digo, esto pasa para las mujeres trans y pasa para los hombres trans. O sea, todo pasa por la apariencia. Por la apariencia, exacto. En una sociedad, bueno. Pero estamos en esta sociedad de las apariencias. La sociedad que haríamos, ¿no? Del aparentar, claro. Y de no priorizar el ser. Nosotras, digamos, lo que priorizamos es el ser. Digamos, somos un colectivo de personas que pese a la patologización que hubo en este país, a la criminalización y a tanta estigma y ese tipo de cuestiones, priorizamos el ser, ¿sí? Entonces no se podía andar de día, no andábamos de día, pero salíamos de noche, pero éramos nosotras, porque el ser es algo, es tan lindo, poder ser quien vos, poder vivir siendo quien sos realmente. Eso te produce la felicidad. Por eso en estos talleres que damos también a veces, yo les digo a la gente así de modo de chiste, para no hacerlo tan denso, digo, hay algo que me van a envidiar, es la felicidad. Porque cuando vos sos quien sos, ¿viste? Digamos, no es que no te importe la sociedad. Porque al contrario, una vive en una sociedad y bueno, en la sociedad hay reglas que se respetan
Y nosotros respetamos las reglas de la sociedad. Al contrario, vos desde tu lugar ahora como funcionario pública recibís muchísimas peticiones, solicitudes de intervención de distintos temas y no solamente de las chicas trans, sino de toda la comunidad. Yo soy la defensora de acá de... Claro, sí, bueno, ya que estamos, metemos el chivo de la dirección también. Sí. Claro, por supuesto. Claro, tenemos esta dirección de diversidad y género, la primera dirección de diversidad y género de la provincia de Chubut a nivel municipal, sí, porque hay un área en Comodoro, que ya ahí eso lo creó Daniela Andrade, digamos, que es la coordinadora de ATA de Chubut, sí. Y tenemos ahora en esta gestión, en la de Adrián Maderna, que esta jugada que hizo, ¿no? De ver a ver qué va a pasar con esto, también con ciertos temores, porque bueno, socialmente era una cuestión. Nosotras cuando empezamos a militar en este proyecto, la primera reunión que tuvimos, nos fuimos con un proyecto, y fue este proyecto. Dijimos, nosotras queremos esto, ¿ustedes qué necesitan? Nosotras no necesitábamos ni que nos dieran una caja de nada, ni, no sé, nada, queríamos el proyecto, queríamos esta dirección. Y esta dirección no estaba pensada solamente para nosotras, ¿sí? Estaba pensada para toda la sociedad. Porque, digamos, nosotros trabajamos, creo que me ibas a preguntar después, bajo un concepto, y después lo ampliamos, ¿sí? Que es que nosotros decimos un nuevo paradigma, que es la rehumanización de la diversidad sexual humana y la reculturización de la sociedad. Bueno, Nadia, continuamos, vamos a analizar un poquito la ley de identidad de género. Dale, ¿qué te perfecto. parece? Analicemos. Esta ley fue promulgada en el año 2012, ¿sí? Y básicamente dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a esa identidad, a ser tratado de acuerdo con esa identidad, a ser identificada de ese modo en todos los instrumentos que acrediten su identidad con respecto a su nombre de pila, imagen, el sexo, con los que es registrada, ¿no? Ese cambio, ¿de cierto?, en los registros se realiza en el registro de capacidad de las personas, ¿verdad? Exactamente, sí. Y esa sola petición del interesado. Exactamente. Hay algunos requisitos como el ser mayor de 18 años de edad, que te pide la ley, ¿no? Solicitar la registración de las partidas de nacimiento y el nuevo documento de identidad. No se requiere de que haya ni operación previa, ni pericia psicológica, ni que sea pedido por un juez, ni que tenga que ser acompañado por algún gestor o con un abogado. Es un trámite personal. Exacto. Y es un trámite personal y muy simple. Es simplemente ir a decir al registro civil, bueno, quiero modificar mi DNI, y ya ahí se articula todo. Vos sabés que acá entre Leo hemos tenido esta, como es, apertura del registro, el registro civil, creo que ha pasado en toda la provincia, de incluso también con nosotras cuando llegamos al registro civil llegábamos con miedo, con temor, ¿sí? Llegábamos antes a los espacios públicos y empezábamos a transpirar, una cosa que nos ha pasado a todas, ¿no? Porque la mirada de la gente y ese tipo de cuestiones. Y el registro civil acá en Trelew lo que hizo fue, bueno, primero nos atendía directamente el director, ¿sí? Y entonces el trámite lo hacíamos con una sola persona y era el director. Él se ocupó siempre de eso, ¿sí? Uh-huh. Un trato preferencial, digamos. Como una discriminación positiva, eso como para favorecer el acceso. Exactamente, ¿cómo es? Y eso nosotros lo vimos muy bien, y aparte, bueno, eso alentó que las que fuimos, las que hicimos el trámite por primera vez, digamos, en cuanto salió la ley, le fuimos contando a las otras compañeras qué era lo que pasaba y qué era lo simple que era. Entonces eso habilitó a que todas fueran. Mira. ¿Sí? O sea, contarte, algunas recibieron el DNI recién este año, digo, ¿no? Pero porque, bueno, ellas demoraron ese proceso. Claro. También tuvimos la posibilidad nosotros acá en Trelew como porque ATA, tampoco es obligación. Exacto. Esto es lo que uno quiere, ejercicio de la autonomía de la voluntad. Exactamente. Pero como yo digo, no, lo que yo marcaba era que estábamos tan estigmatizadas que incluso algo que es un derecho tuyo y que lo querés y lo deseás, ¿cómo esperás y cómo vas postergando eso, ¿no? Uh-huh. Que es que ni siquiera es por una, es por los demás. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, es terrible lo que la discriminación y la estigmatización provoca. Es increíble lo que provocan en los seres humanos. Y te vas quedando, ¿no?
Y te vas quedando, y cuando te vas quedando te quedaste sin salud, sin trabajo, sin vivienda, sin cultura, sin deporte. Como que te convencen de que eso es lo que te toca, Exacto. lo que te mereces, ¿no? Exacto, hay algo de eso, sí, seguramente. ¿Cómo es? Pero bueno, pero aparte habilitamos también acá en Trelew, entonces como ATA, el acompañamiento a las compañeras a realizar este trámite, ¿sí? Bien. Después también como dirección también lo hicimos. La Sí. referente de ATA en la ciudad es En Lucía. este momento está Lucía Baigorria, ella es la referente de ATA, ¿sí? Bueno, la acompañamos también de la dirección, o sea, Bien. está como, también es función... La vamos a nombrar a Lucía para también. empoderar. Porque también es función de la dirección, digamos, Claro. el acompañamiento. Ustedes Sí, trabajan sí. conjuntamente. Trabajamos en conjunto. Bien, bien. Bueno, ¿qué pasa con los niños, niñas y adolescentes? Con quienes son personas menores de 18 años de edad. También pueden hacer este cambio registral, pero en este caso van a tener que tener la autorización, la conformidad de los representantes legales, que serían los padres, ¿no? Padres. Y, bueno, obviamente, la conformidad del niño, ¿sí? Como sujeto de derecho, se tiene en cuenta esa capacidad progresiva de la que hablamos cuando hablamos del nuevo Código Civil y Comercial, el interés superior del niño. Y en este caso sí se debe contar con la asistencia de un abogado del niño, que eso está previsto ya en la ley de protección integral de la niñez y adolescencia y familia. Si hubiese algún problema, ¿no? Entre lo que el niño, niña, adolescente quiere y sus representantes legales quieren, lo que se hace es acudir a la justicia, y la ley prevé un trámite sumarísimo, o sea, el más abreviado posible. Y quien decide, teniendo en cuenta la capacidad progresiva del niño, su interés superior, va a ser la autoridad judicial. En ese caso sí se judicializa, ¿sí? Consulta, ¿no? Sí. Esto es un niño que tiene 5 años, 6 años. ¿Puede decidir y pueden los padres acompañar esta decisión? ¿O generalmente se dan edades más mayores, por decirlo así? Mirá, vos sabés que en realidad yo creo que cuando ya tenés 5 años ya sabés quién sos. Ujú. ¿Sí? Y a los 5 años ya no depende de lo que piensen tus papi, tu mamá, tu papá, tus tíos, tus abuelos, con quien estés, con la persona que te esté cuidando. Pero bueno, tenemos lo ideal en esto es que cuando, digamos, las personas trans no somos sueños de nadie, o sea, todos los padres sueñan tener una hija cis, digo, no trans, o un hijo cis, no trans. Pero cuando no es como somos seres humanos, entonces yo digo, lo ideal es que los padres acompañen este proceso, ¿sí? Y los padres siempre saben quiénes somos. Sí, los padres siempre saben. Mi abuela lo sabía, mi mamá, mi papá también. Ellos habrán buscado todas las explicaciones del mundo viviéndola desde la culpa, porque vivimos una cultura de la culpa. Yo quiero hablar de una cultura de la responsabilidad, ¿sí? Que es otra cosa. Entonces yo digo, lo importante en la niñez es que los niños tienen que ser felices. Los niños deben vivir sin violencia y sin discriminación, ¿sí? Eso es algo también en lo que estamos trabajando. Una infancia trans, nosotros decimos infancia trans, porque es por lo que somos activistas. Pero en realidad es todo niña, niño, niñex, lo voy a decir con X, ¿sí? Debe vivir sin violencia y discriminación. Y no respetar por parte de los padres y del resto de la sociedad, ¿sí? Digo, vecinos, ¿sí? Vecinas, vecinex, no respetar eso es violencia. La escuela. Sí, la escuela, ¿sí? En la escuela la verdad es que se ve mucho esto, ¿no? El maltrato, la discriminación, la violencia. Yo creo que en las escuelas, mira, lo que hay... yo no sé, yo creo que tienen temor a hablar de ciertas cosas. Hay cosas que en las escuelas aún sigue siendo tabú, porque se compromete, digamos, hay en juego otras cosas. Vivimos en una sociedad donde vamos interactuando todo, familia, escuela, Estado, justicia, todo va ahí junto, ¿no? Interactuando. Pero por ahí yo digo, en ese interactuar hay que pensar que en las escuelas se forman seres humanos. Nada más que eso. Seres humanos, y cuando digo humano, apelo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Bien. Y la Declaración Universal de los Derechos del Niño, ¿sí? En este Exactamente. caso. Esos son los nortes. Cuando vos hablas de lo mejor, de la felicidad del niño, es lo que esa frase tan conocida, el interés superior del niño, es eso. Exactamente. Que se cumplan la totalidad de sus derechos, la mayor Claro. protección de sus derechos, en pos del bienestar y de la felicidad. Nadia, ¿y ustedes hacen algún acompañamiento u orientación a estas familias que tengan, digamos, alguna duda, a ver cómo encaminar? ¿Hay profesionales, equipos que puedan ayudar en estos Mira, vos sabés que, bueno... procesos? Porque sí, son procesos, ¿no? digamos, acá en Trelew no hemos tenido la situación donde una familia no se comunique para determinadas cuestiones. Entonces lo que hicimos el año pasado como Dirección de Diversidad fue empezar a trabajar con psicólogos, ¿sí? Fuimos a dar talleres, conversa, charla, son frases más amigables, ¿no? Fuimos a convidarle un poquitito de nuestra vida a ellas, a ellos, y a decirle lo que esperamos y lo que queremos. Entonces fuimos por un grupo de profesionales, digamos, fueron psicólogos y psiquiatras, me acuerdo, en una oportunidad, la charla la dimos en IMPADES, ahí se hace un ateneo, bueno, hicimos, y después también hicimos otro ateneo para trabajadores sociales, ¿sí? Entonces, a decirle a los adultos qué nos pasaba cuando éramos niñas, niños, niñex, y lo que queremos para el resto, porque ellos son los que intervienen después. Si bien por estas cuestiones de identidad de género u orientación sexual no tenemos que ir al psicólogo, porque no es ninguna enfermedad ni nada, ¿sí? Pero sí ellos acompañan muchas veces en el proceso de la vida, ¿sí? Entonces fuimos a charlar, a conversarle, como digo, de estas cuestiones. Porque ellos sí probablemente puedan llegar a tener una situación y quisiéramos que sea manejada con el mayor respeto posible. Bien. Bueno, también la ley 26.743 de identidad de género regula el acceso a la salud, al goce de la salud integral. Y cuando hablamos de acceso a la salud integral, en este tema nos estamos refiriendo a la posibilidad de acceder a intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, o a tratamientos farmacológicos como terapias hormonales, ¿no? Y esto de acceder como una garantía, como un derecho, sin que sea requerido judicialmente o administrativamente, a sola petición. Tanto es así que la ley incluye las estas operaciones quirúrgicas, estas terapias hormonales o todo lo que se necesite dentro del programa médico obligatorio, ¿no? Entonces el hospital público lo tiene que brindar y también es obligación de las obras sociales, está dentro de las prestaciones en las que el piso mínimo que las obras sociales están obligados a cubrir, ¿sí? Bueno, lo que se requiere obviamente es, como todo derecho que existe a una persona con respecto a los servicios de salud, es el consentimiento informado, esto de que te expliquen bien de qué se trata el tratamiento, cuáles son los beneficios que se esperan, qué es lo que puede llegar a ocurrir, o sea, informado, ¿no? Y que uno pueda tomar esa decisión a la que no está obligado, que se accede por propia voluntad y decisión. Sí. Sí. Bueno, mira, acá en la provincia, como es, en cuanto al acceso a la salud, se están cubriendo los tratamientos hormonales. Cuesta un poquitito por ahí, digamos, las chicas tenemos que insistir un poquitito, para hay que pegar un llamado telefónico, es verdad, pero para el inicio de la gestión de esta dirección, una de las primeras cuestiones que hicimos fue reunirnos con Mariano, el subsecretario de Mariano Salud. Cabrera, exacto. Por el tema justamente de las hormonas, y bueno, tuvo su palabra ahí de que, bueno, que debemos informarle a ver cuántas personas habían para que puedan recibir el tratamiento hormonal, y bueno, si se está trabajando en eso, o sea, por ahí no sería lo ideal, digamos, pero por ahí se atrasa un poco, pero bueno, todo se está atrasando. Se está accediendo, digamos. Se está accediendo, ¿sí? Uh-huh. Y después, pero también en cuanto a la salud, lo que nosotros necesitamos, lo que decimos los activistas que necesitamos, es que los profesionales se capaciten en estos temas, ¿sí? Es fundamental la capacitación de los profesionales. ¿Se habla de consultorios amigables? Se habla de consultorios amigables. Explícanos un poquito qué es eso. Parece que no se requiere como un ámbito especial. Al ver una ausencia de formación o
escasa formación, no todos los profesionales o todos los operadores o agentes del sistema de salud reciben de la misma manera, ¿no? Y en muchas ocasiones también, que lo hablamos más de una vez cuando tratamos otros temas, los principales obstáculos son los prejuicios y las barreras mentales. Exacto. ¿Sí? Porque la ley me puede garantizar mucho, pero yo voy al hospital y me encuentro con barreras de tipo de prejuicio, ¿no? A ver, explícanos un poquito de qué se trata esto. Mira, esto de los consultorios amigables es un espacio, digamos, para atender justamente las problemáticas de salud que podamos llegar a tener el colectivo LGBT, ¿sí? Porque nos pasa que por ahí vamos a un consultorio común y las personas nos tratan como si fuéramos heterosexuales, digamos. Heterosexuales cis, ¿sí? O sea, heterosexuales no trans, ¿sí? Entonces, las preguntas, el diálogo que se da con ese profesional es distinto. Claro, por ejemplo, ¿Sí? viste que una clásica es si sos mujer te dicen tenés novio en lugar de decirte tenés pareja, ¿no? Claro. Ya está por supuesto Exacto. de que vos sos Exacto. heterosexual. Y no te digo nada. Lo mínimo, claro. ¿no? O si va una compañera lesbiana, ¿sí? O si va un compañero trans, un hombre trans, no es lo mismo un hombre cis, no es lo mismo un hombre gay, ¿sí? Entonces, queremos que el consultorio vendría como a resolver estas cuestiones donde el paradigma sea otro y también, digamos, un poco como bajar un poco los prejuicios que tenemos todos los seres humanos en cuanto a esto y el trato sea amigable. Entonces, eso hace que podamos que sepamos que hay un espacio para este tipo de situaciones. Y que de atención de la salud integral, porque bueno, Exacto. yo me referí a estas terapias o estas cuestiones que son por ahí específicas, pero hablamos de salud integral, desde el resfrío, desde... Exactamente. O sea, sí, que exacto. muchas veces se deja de ir al centro de salud por el temor de esta mirada o de este trato, ¿no? Exacto. Entonces, de eso se trata un consultorio amigable. Exacto. Por ejemplo, contarte, yo por ejemplo hace 3 años atrás tuve una lumbalgia, habré estado en mi casa una semana tirada porque digamos, fíjate vos, yo parezco a veces como muy segura, ¿no? Pero lo que me pasó en esa situación, yo estuve como una semana tirada dudando si iba o no iba al médico. Y las preguntas tontas que te haces, ¿no? Las que yo me hago, ¿no? Para ir al médico, que tiene que ver con esto de que voy a ir, me tengo que desnudar y ese tipo de cuestiones. Bueno, porque no tenemos el hábito. Claro. ¿Entendés? Son todo un montón de cuestiones. ¿Qué se va a decir? Bueno, hay un consultorio amigable. Bueno, ya sé que la persona que está ahí no le tengo que contar nada. Claro. ¿Entendés? No tengo que contar nada. Simplemente voy a lo que va todo el mundo al médico. Sin tener que Es contar. como un trabajo muy grande, ¿no? Porque es desde lo institucional y también desde lo personal, que yo creo que en eso ustedes trabajan mucho con ATA y en la oficina. Exacto. Porque sí, esto sí, también sí. de vencer los propios miedos a la otra mirada y ejercer los derechos. Exacto. ¿No? Empoderarse. Sí, y esto de consultorio amigable, por ejemplo, la compañera Daniela Andrade de Comodoro, por ejemplo, ella está ya ahí, está luchando muchísimo, ¿sí? Para que se realice uno en Comodoro. Creería que ya lo tiene ahí como ya finiquitado, Mirá, ¿sí? qué bien. Falta la decisión, parece, de la provincia, o habrá que arreglar algo ahí con la provincia, para que ese Comodoro, ese consultorio amigable esté en Comodoro. Que también allá, digamos, se justifica, digamos, por la cantidad de población. ¿Sí? Acá en Trelew también creería que estaría bueno, debería haber, digamos, esta ya es una decisión más personal, ¿no? Una cuestión más personal. Yo creería que yo creo que estos espacios son valiosos y son importantes, pero en realidad uno debería ir a cualquier espacio. Todos los lugares deben ser amigables. Exacto. Sí, sí. Porque Pero bueno, son los primeros pasos. Amigable, sí, en los primeros pasos, así educación como vos amigable, dijiste claro. que tuviste esa buena predisposición del director del registro de la capacidad de las personas en esa Exacto. primera instancia, él fue amigable. Exacto. O sea, hoy quizás ya ese tratamiento no lo necesite porque esté todo el personal formado y capacitado. Exacto. Y bueno, pero ahí es el inicio, ¿no? El primer paso. Y como siempre, el dar el ejemplo, ¿no? Exactamente. Porque sí, tu director, ¿qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que marca? O sea, no te lo tiene que decir una ley para que vos tengas que tratar con respeto y consideración
a A quien veces tener es enfrente. Claro, que el que es funcionario público tiene la obligación y se ya está A infringiendo. veces hay que recordárselo. Pero entonces, bueno, empezar por ahí es un pasito, ¿no? Claro. Sí, aparte lo importante es también como sociedad esto del diálogo, la palabra Bien. siempre antes, ¿no? Viste que, bueno, una cuando es activista por ahí se enfurece un poco. Y No, se saca. no, bueno, Pero no, se no, apasiona. pero yo Pero doy sí, fe. Sí, el diálogo Ah, es lo importante, claro. el diálogo, la palabra, bajo un Sí, cambio. sí, sí. ¿Qué gano de esta forma? Y no gano nada. No, y analizar la situación. Analicemos la situación. Diana, pensemos. Nadia, perdón, ella es muy proclive a estas mesas de diálogo, Exacto. en las que sirve para que todos conozcamos la realidad. Aprendemos todos, porque cada uno desde su experiencia, desde su formación, comparte con los demás y puede reconstruir de a pedacitos, ¿no? La realidad, Exacto. ¿no? Y no verla de una modo fragmentada. Exacto. A Vos sos, veces- ella frecuentemente genera esos espacios de diálogo, ¿no? Y en esos espacios de diálogo es algo que va surgiendo siempre como esa necesidad que hay de capacitar, de visibilizar las situaciones en las que estamos como cegados o negados, porque bueno, uno como no es lo que dice, sino lo que hace, o sea, visibilizar acciones que van en contra, ¿no? Que discriminan, que violentan, tanto en lo administrativo como en lo judicial, como en la salud, en la escuela, en todas partes. A veces lo que iba a decir es que hay que entender que los otros y nosotros mismos tenemos limitaciones para entender algunas cuestiones, ¿no? Entonces, partir desde esa buena intención, desde que el otro, la verdad es que no lo hace intencionalmente, sino que no lo entiende, no lo comprende, no alcanza a razonarlo y demás. Debería hacerlo porque somos parte de una sociedad totalmente heterogénea, pero a veces no tenemos las herramientas para trabajar con eso, ¿no? Claro. Y hay que entender también que esto de que seamos una sociedad heterogénea, que seamos una sociedad diversa, que cada ser humano sea único y irrepetible, es lo maravilloso que tenemos como seres humanos. No somos robots. ¿Sí? A veces pareciera ser que los sistemas intentan armarnos como si fuésemos, no sé, Te formatean. Mercadería. Es un molde, si este Sí. molde, te saliste del molde, digamos, pasás a la parte de desecho. Digamos, pienso en una fábrica, ¿no? Algo que no está, que no pasó por el fue al control de calidad y no se desecha porque no sirve. Bueno, a veces pareciera ser que estos sistemas que hemos creado, también los seres humanos, ¿sí?, quisieran tratarnos de esa forma. Pero lo maravilloso de esto es que somos todos los seres humanos únicos e irrepetibles. Y bueno, y ahí dijiste la clave, ¿no? Porque son sistemas creados por seres humanos y por lo tanto susceptibles de ser modificados. Y nosotros somos los seres humanos que estamos acá hoy. Exacto. Hay que trabajar en eso. Exacto, Así que, sí. no. Nosotros, bueno, digamos, digo siempre el espíritu crítico, ¿no? Yo cuestiono muchísimo el sistema heteronormativo, a la binariedad, al machismo, al patriarcado, ¿sí? Porque son sistemas que creamos y son sistemas terribles cuando vemos los resultados, ¿no? Que los resultados, siempre el resultado es la muerte, y la muerte lo más impiedosa posible, ¿sí? Porque cuando el sistema mata, mi lucha no es, digamos, mi activismo no es contra otro ser humano, es contra los sistemas, ¿sí? Entonces pasa esto, ¿no? Cuando empezamos a cuestionar el sistema, a los diferentes sistemas, y cuando vemos las consecuencias de esos sistemas, ¿sí? Y son terribles. Tenemos tantos femicidios de mujeres trans, femicidios de mujeres cis, ¿sí? Tantos abusos en niños. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué sistema estamos? ¿Qué sistema defiende? Estamos invisibilizando también, exacto, ¿no? ¿qué sistema estamos apoyando desde el silencio también? Porque a veces cuando la sociedad no dice nada, cuando no se manifiesta, sí, es como que está apoyando ese sistema. Pero por ahí también pasa esto, ¿no? Porque lo fundamental de las capacitaciones, sentarnos, dialogar, invitar a personas que por ahí tienen muchísimo conocimiento de esto, y tenemos personas con muchísimos conocimientos entre LEU, ¿sí? De empezar a explicarle, a contarle qué es el sistema heteronormativo a la sociedad, qué es el sistema patriarcal, qué es el machismo, qué es el feminismo. Obviamente, digamos, todos los polos son terribles,
¿no? No es ni una cosa ni la otra, no, eso es lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que debemos armar un sistema nuevo donde podamos pensar un sistema que piense en la igualdad, en la inclusión. Que todos tengamos cabida. Exacto, donde todos podamos ser una sociedad donde podamos vivir, digo, en la interdiversidad sexual y en la interdiversidad de los géneros. Gracias. De verdad. Bueno, muy interesante, chicas. Muy interesante. Muchísimas gracias por estar acá. No, a ustedes. Bien, ¿te parece, Nadia? Te invito a que lo hagas como en el comienzo y nos digas tu nombre completo. Ah, perfecto. Bueno, me despido entonces Sí, bueno, de toda la audiencia. Mi nombre es Nadia Jazmín del Rosario Zúñiga Sánchez, Ley 26.743. Un saludo para todex. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Nadia. My life was always. Te doy un buen consejo.